Al ser humano y al cerebro no le gusta la incomodidad, no le gusta la incertidumbre. Por más que ésta le traiga cosas buenas, al inicio, si no está entrenada al menos, prefiere no hacerlas. Prefiere lo malo conocido, repito, lo malo conocido a lo bueno por conocer. Al ser humano y al cerebro no le gusta, cuando en realidad el dolor es un maestro, es un proceso que te está indicando de que algo no funciona, de que algo no está bien y que merece tu atención, merece eso para que realmente puedas salir. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este tercer taller de este mes especial sobre estas microsesiones de amor propio. Yo soy Noelia Antesana, su coach en PNL, y el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones después de una ruptura. Ojo, cuando me refiero a la ruptura, no me refiero a que termina una relación y cada quien va por su lado. No, las rupturas en las relaciones no solamente se dan a nivel romántico, sino también se pueden dar cuando en una familia alguien asciende, cuando se distancia porque van a viajar a otros lados, cuando uno cambia de trabajo o simple y llanamente porque en algún punto del crecimiento que tienen se han dado cuenta que la rutina que estaban haciendo ya no funciona. Ya no les funciona, ya como que la rutina les queda chica y que no les permite expandirse. Eso también es una ruptura, por si acaso. No es algo chido, también es una ruptura. ¿Por qué hablo de este tema? Porque las rupturas, nos guste o no, tienen un proceso de dolor, tienen un proceso de duelo. Y a nosotros, bueno, hemos aprendido a ver el dolor como algo malo, algo negativo. Las medicinas, el mismo teléfono también puede servir como una forma de escape a ese dolor, porque es incómodo. Al ser humano y al cerebro no le gusta la incomodidad, no le gusta la incertidumbre. Por más que ésta le traiga cosas buenas, al inicio, si no está entrenada al menos, prefiere no hacerlas. Prefiere lo malo conocido, repito, lo malo conocido a lo bueno por conocer. Cuando en realidad el dolor es un maestro, es un proceso que te está indicando de que algo no funciona, de que algo no está bien y que merece tu atención, merece eso para que realmente puedas salir. Este taller está enfocado en que ustedes puedan aprender a ver al dolor como un maestro, un camino para un crecimiento que no solo les permite tener una mejor calidad de vida y con sus relaciones, sino también que a ustedes les hace más fuerte. Todas las personas que estamos aquí hemos pasado por algún dolor en nuestras vidas. Todas. Puede ser desde un dolor de muela hasta la pérdida de alguien que amamos. Y pese a que esos momentos incómodos han sido muy feos en su momento, cuando hemos aceptado el hecho, hemos empezado a trabajar y a hacer cosas que realmente nos permitan no solamente sobrellevarlo, sino transformar ese dolor en algo mejor. Si era por una muela, tienes más cuidado con tus dientes. Si es en el caso de una pérdida, empiezas a honrar su memoria. O si hace una persona mala, dices, ok, hasta aquí se acabó y ya está. Entonces, este dolor que se transita, pues un maestro y un guía. ¿Y cuál es la ventaja cuando nosotros empezamos a ver el dolor como un maestro y un guía? Que el proceso, digamos, de transformación es mucho más corto, es mucho más ameno y te permite ser más compasivo con la vida. Tienes como una perspectiva más real de lo que es la vida, como tal, lo que realmente es importante. Sí tienes el valor de hacerlo, porque si no puedes seguir en tu proceso de víctima, de quejarte ahí todo el rato. Pero no vas a crecer, te vas a estancar y el resentimiento que sientas vas a botarlo a los demás cuando en realidad es tu responsabilidad. Entonces, si ustedes tienen la responsabilidad y la valentía de poder enfrentar ese dolor, aceptarlo y verlo como un maestro o un coach, así un entrenador de la forma más intensiva posible para que puedan sacar su mejor potencial, todo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque cuando damos esta ruptura, este dolor, lo primero que hacemos es huir. La mayoría, el cerebro huye ante el dolor. Busca llenarse de actividades, de drogas. El teléfono también está considerado una adicción, por si acaso, para no enfrentar ese momento.
Pero al igual que la basura que se acumula y sigues botando, y el hecho de que no la veas no va a decir de que ya no funciona, no, se va a seguir acumulando. Lo mismo pasa con el dolor. Mientras más evites el dolor, a tu cerebro le va a parecer más grande y más difícil. Por lo tanto, no es buen hábito saltarse los dolores. Es cierto, hay que escoger ciertos dolores, sí. ¿Puedes ir paulatinamente? Sí. Pero lo importante es dar el primer paso de, ok, lo voy a enfrentar. Una vez que dices, ok, voy a mirar el dolor de frente, vienen las emociones. Y está bien, es parte, somos seres humanos, sentimos. Pero lo importante es que cuando está ese proceso de las emociones, y ya lo hemos hablado, lo ideal es escuchar esas emociones, acompañarte en ese proceso con compasión a ti mismo, a ti misma, y hacerte preguntas. ¿Por qué me duele? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué me está removiendo? ¿Qué me está mostrando este dolor? Estas preguntas, aunque parecen clichés, no lo son. Son una apertura que ustedes están empezando a trabajar en sus cerebros para realmente hacer este proceso más fácil. Como músculo, hay que entrenarlo. Entonces, cuando nos atrevemos a ver ese dolor, a escuchar las emociones y ver qué hay detrás, qué pensamientos, mensajes hay detrás, ahí viene una de las cosas más importantes. Empezamos a ver patrones. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros empezamos a ver los patrones, esa es la base de cómo construir en esos patrones que la mayoría son tóxicos. ¿Y cómo se hace eso? Ya sentí la emoción, ya he visto los mensajes, incluso los pueden escribir. Repito, es importante escribir. Te vas dando cuenta que hay un patrón, hay un camino, que algo que como que se vive repitiendo. Pues Dios, el mismo infierno con otro demonio. Cuando tú vas viendo esos patrones, te vas dando cuenta de que muchas de las cosas que has hecho, que has vivido, eran exactamente lo mismo. Solamente que con personas diferentes. Y es el segundo gran paso, porque ya has aceptado responsabilizarte y ver el dolor y trabajarlo. Te das cuenta de los patrones que hay ahí. Y ahí podemos empezar un poquito ya más de texto. ¿Por qué? Porque estas rupturas, no es que hay un tipo de ruptura, por lo menos, bueno, para este taller vamos a hablar de 3 tipos de rupturas. Las que son voluntarias, que es cuando uno decide acabar, hasta aquí se acabó, ya no puedo. La involuntaria, cuando es otra persona, otra acción, una situación externa la que te lleva a que esta rutina, esta relación se rompa. O las complejas, pero conllevan no sé, múltiples factores de conflicto, como, digamos, si te vas a mudar del trabajo, que tienes que buscar un nuevo espacio, nueva gente, que contactos, que no sé qué. Si es en el tema de una familia, por ejemplo, que dónde va a vivir uno, dónde va a vivir el otro, con quiénes van a estar vos, o sea, requiere una reestructuración de las cosas. Este tipo de rupturas, todas, independientemente, generan un impacto emocional, que puede ser desde la tristeza, puede venir la culpa, puede venir la ira, puede venir esta sensación de vacío, o puede venir todas. ¿Por qué? Repito, porque hay esta ruptura de una cotidianidad que nosotros nos habíamos acostumbrado. Por eso es bien doloroso acostumbrarse a las cosas. Siempre, lo ideal es que nosotros aprendamos a sentirnos cómodos con lo incómodo. Es el consejo. Aprender a reconocer lo que sentimos, todo eso, y ver este tipo de ruptura. ¿Cuál de las rupturas tengo? Si ha sido por voluntad propia, si ha sido involuntaria porque alguien más vino, o porque es muy compleja, vino algo externo, pasó algo afuera, o pasó algo interno que nos exige cambiarnos, movernos. Cuando vemos eso, y además vemos las emociones y los patrones, ya sabemos qué emociones nos brinda, ya sabemos cuáles son las situaciones, los mensajes que hemos visto ahí. Y no es que han sido de la noche a la mañana, no. Progresivamente han ido mostrando sus banderas, pero nosotros no los hemos querido ver. O quizás no teníamos las herramientas para verlo. Cuando hacemos el trabajo de reconocer y aceptar este dolor y hablarlo, nos damos cuenta de algo muy importante. Identificamos emociones.
evitamos culpabilizarlos porque, ojo, hemos hablado de radiomiseria, que a veces se nos sintoniza la mente con cosas muy feas, que son totalmente opuestas a la realidad, o más chiquitas, son más chiquitas en la realidad que lo que nuestra mente agarra. Entonces evitamos la culpa, evitamos caer en esa culpa que nos agarra y nos destroza. Y además, al hacer este proceso, tenemos mejores habilidades para poder procesar este camino, transformarnos con esto y empezar a reconocer los tipos de apego, los patrones que hemos aprendido en la infancia, qué cosas no queremos, qué cosas ya no nos sirven y qué cosas sí podemos, y nos da un discernimiento total. Entonces, sí es incómodo, sí duele, sí molesta, no lo voy a negar, pero nos da el discernimiento. Ahora, y aquí viene el trabajo, porque una vez que nosotros reconocemos este tipo de rupturas y su impacto emocional, empezamos a trabajar un duelo saludable de uno tóxico. Un duelo saludable es cuando nosotros hemos podido integrar todas estas emociones, aceptar la pérdida de aquello que ya no está, aprender a reconocer los patrones que hemos visto y evitarlos, obviamente más aún si son tóxicos, aprender de esa experiencia y con todo eso empezar a fortalecer la capacidad que todos nosotros tenemos de adquirir nuevas habilidades. Tenemos la neuroplasticidad del cerebro, pero si nosotros no tenemos la confianza en nosotros, ese apego queda como no resuelto, ese duelo ya es algo no resuelto, que es que nos quedamos en relaciones anteriores, en rutinas anteriores que nos hacen daño, y lo sabemos, pero es demasiado incómodo y nosotros todavía no nos sentimos con la fuerza para poder hacerlo. Hay momentos en los que nos volvemos obsesivos con ideas que nos hacen daño de una realidad que no existe o ya no existe, sumado a un miedo a la soledad, al que qué voy a hacer, que pobrecito de mí, que no confío en mí, vuelve, y a repetir o intentar repetir los patrones que hacíamos antes, aunque sean dañinos. Vamos a poner un ejemplo. Un duelo saludable lo que te permite es poder cerrar de manera sana ciclos, porque toda la vida es un ciclo. La naturaleza es el más grande maestro de cómo son los ciclos. Entonces ahí podemos ir aprendiendo un poquito. Pero el apego no resuelto genera justamente la dependencia emocional. Genera dificultades de poder establecer vínculos sanos en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque nos anclamos a un pasado que no va a cambiar, pero que tampoco existe. Estamos trayendo muertitos al presente, como dirían las abuelas. Entonces, cuando nosotros hemos visto todo este proceso, y aquí es muy importante ver los patrones. Cuando tú ves los patrones, te das cuenta de dónde viene ese sistema, ese paradigma, esos hábitos. Cuando tú tienes la capacidad de poder acompañarte en este proceso de ruptura, de cualquiera sea el tipo, y te sientas contigo, que es de las cosas más complicadas y que nos deberían enseñar, te das cuenta de que de cuál es tu diálogo interno, si vos te promueves o más bien te destrozas. Segundo, te das cuenta de que si los patrones son tuyos, vienen de así, digamos, de tu esencia, o son aprendidos. O te los han enseñado por un tema, no sé, de adoctrinamiento o de varias situaciones, o es algo que tú has creído en base a información que has ido obteniendo de la televisión, de los medios sociales, de la música, del arte, y que crees que es real. Entonces, cuando tú te das cuenta de estos patrones repetitivos, porque sí se repiten, puedes empezar a profundizarlos. Puedes ver cómo estos patrones te influencian no solamente en esta ruptura que estás viendo, sino cómo te han influenciado en las otras. Porque ustedes han tenido, bueno, todos nosotros hemos tenido más rupturas de las que pensamos. Que se nos va alguien, que nos cambiamos de lugar, que nos cambiamos de colegio, nos cambiamos de zona, que ya no somos amigos, que vamos a trabajar a otro lado, que conocemos nuevas personas y así. Entonces,
Mientras más te observas, más te das cuenta de esos patrones y te permites ver desde un tercer observador, ya como un espectador, y vas separando las emociones de las personas, las situaciones de ti y los paradigmas que son de los otros, los separas de lo que tú creías que eras. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, esos patrones, puedes detectar cuáles son las señales tóxicas, cuál de esos patrones te llevan a la dependencia emocional o a la codependencia, o estos vacíos que se siguen expandiendo, o estas dinámicas de dominación entre parejas, entre amigos, entre que si yo no hago esto ya me va a dejar de querer. Esta frase que acabo de decir de si yo dejo de hacer esto ya no me va a querer, es muy de la infancia, es muy de nuestro entorno donde crecemos. Si nosotros de alguna manera hemos aprendido, no que nos hemos aprendido de que tenemos que ganarnos el cariño de alguien, portándonos bien, teniendo buenas notas, siendo obedientes y no ser nosotros mismos, ese patrón lo vamos a llevar en todas nuestras relaciones, de amigos, de trabajo, no solamente de la familia, sino de pareja, incluso de padres a hijos. Y es muy doloroso, es muy dañino además porque crea personas no solamente codependientes, sino sumamente infelices. Y nadie quiere ser infeliz, admitámoslo, nadie quiere ser infeliz. Entonces, cuando te das cuenta de esos patrones tóxicos, de dónde vienen, además que empiezas a adquirir una herramienta de autoanálisis y esta introspección te permite evaluar las cosas como son realmente, porque ya has pasado el tema del dolor, del duelo como tal, empiezas a armar, a buscar caminos que te saquen de ahí. Porque cuando te das cuenta que lo que estás comiendo es popó, es caca, y no es algo rico que te estaban diciendo, entonces empiezas a cambiar, a buscar otras opciones. El mismo cerebro dice que ahora que me doy cuenta que esto es dañino, no lo quiero. Paso, bye. Entonces empiezas a armar. ¿Que puedes volver a caer en patrones? Sí, porque hay una parte del cerebro que todavía se ancla a lo que era cómodo. Pero si tú tienes la capacidad de decir, no, sabes que eso que estás viviendo, eso que hemos vivido, que estamos haciendo, es caca, nos hace daño, nos sirve, hagamos esto que sí nos hace bien, el cerebro paulatinamente va a ir haciendo bien. Necesitan 3 semanas para los que son más tercos o los que sobrepiensan, 3 semanas de estos cambios de pensamiento, personalidad. Así, cabal. La primera va a ser un choque, porque obviamente es romper la rutina. La segunda es como vamos a testear y ya estoy entrando y estoy viendo los beneficios y lo que es malo. La tercera ya es como ya, perfecto, ya he probado esto, vamos a continuar con lo bueno, con lo que me ayuda. Entonces, estos procesos te permiten tener un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque ya eres más consciente de ti, ya sabes lo que no quieres, lo que sí quieres, ya eres consciente de qué cosas te funcionan a ti, qué no, qué cosas te sirven a ti, qué cosas son dañinas de tu entorno que ya no las quieres contigo, entonces agarras y cortas, y así, y vas estableciendo lo que se dice la autonomía emocional junto con los límites. ¿Por qué es importante? Ya hemos hablado de lo importante que son los límites en otros talleres, pero los límites, para recordarles, son estas reglas que definen lo que es aceptable para nosotros en una relación, en cualquiera sea, de padres, hijos, hijos a padres, compañeros de trabajo, amigos, pareja, en todo. Porque si tú dices, mis límites son hasta aquí, pasas esto, ya me daña y yo reacciono. Así de sencillo. Entonces te permite establecer límites que te protejan a ti y también a la otra persona y a la relación. Porque digamos, son 3 entidades en una relación. Vos, la otra persona y la relación como tal. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes, respetando su esencia, respetando sus límites, pueda fortalecer la relación y entre los 3 hacer que esto crezca. No dije triángulos amorosos. Toda nuestra vida es con acuerdos. Lo importante aquí es ir trabajando también la independencia emocional. Tú tienes un pensamiento, tú eres una persona increíble en este mundo tan diverso. Y como tú no hay dos, no hay dos. Aunque lo intenten imitarte, no pueden.
Incluso desde la genética no se te puede imitar. Así que cuando tú empiezas a reconocerte como esta persona maravillosa y te das cuenta de cuáles son tus luces, tus sombras, empiezas a trabajar en integrarlos, en ver de cómo integrar las sombras, en potenciar las luces, en encontrar ese equilibrio. Y te vuelves más auténtico, te vuelves más real, pones más límites también. Y eso te da cierta independencia, bueno, no cierta, te da independencia emocional, te da una autonomía total sobre ti y tus emociones. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo manejar tus emociones, sabes que te duele, sabes que te molesta, sabes que te potencia, sabes exactamente lo que quieres y cómo lo quieres y les puedes enseñar a los otros qué te hace bien a ti, qué puede hacerle bien a la relación. Puede ser que tengas que agarrar y ceder y hacer ciertas negociaciones porque tu realidad no es igual a la otra. Ante la otra persona, esa persona viene de otro contexto. Si son de la misma familia, viene de otra interpretación, de otro momento. Entonces las historias nunca son iguales. Las interpretaciones no son iguales. Las necesidades afectivas no son iguales. Entonces, si tú tienes la capacidad de reconocerte, cuanto más te reconozcas, más te hablas a ti, es más fácil comunicar a los demás. Es más fácil que los otros te escuchen. Y es más fácil que tú escuches a los demás, porque conoces el proceso. Por eso es importante reconocer el dolor. El dolor nos hace más humanos, nos hace más compasivos, porque estamos reconociendo en el otro ese dolor que hemos sentido. No para alivianarle tanto el proceso o hacérselos por ellos, no, sino para acompañarlo. Porque eso es lo más lindo de nuestra humanidad, podernos acompañar desde nuestro conocimiento. Si bien no sé o no entiendo, estoy aquí. El dolor te enseña a ser más compasivo y darte cuenta de lo que realmente importa, que es el amor en todas sus formas. Cuando ya nos hemos dado cuenta de los patrones, empezamos a trabajar el tema de los límites, promovemos la autonomía emocional, también es importante que empecemos a armar nosotros mismos estrategias de decisiones conscientes para las siguientes relaciones. Porque estas relaciones ya nos han enseñado que sí, que no. Nos dan el conocimiento, la sabiduría del no. Y en base a eso empezamos a fortalecer las otras. Ya no te da miedo decir no. Ya no te da miedo decir hasta aquí, decir ya no quiero, o simple y llanamente alejarte y decir gracias, pero aquí no. Y eso te permite a ti evaluar tu entorno, evaluar dónde puedes crecer, dónde puedes compartir. Y es una forma de autocuidado muy importante, porque no solo te permite comunicarlo al otro, te permite decidir, te da la libertad, te da la autonomía de poder decidir qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas y hacerlo. Porque cuando tú te das cuenta de que esas acciones no construyen la versión que tú quieres, empiezas a cambiarlo. No para lastimar a los demás, tú empiezas a protegerte, tú empiezas a trabajarte. Y lo más lindo de eso es que cuando tú te vuelves más consciente, más auténtico, te vas direccionando hacia personas que te potencian y te vas alejando de aquellas que no. Bueno, no que te vas alejando, vas reconociendo aquellas personas o patrones que ya no te suman. Y te puedes alejar o tomas una distancia sana que te permite a ti seguir creciendo, pero sin victimizarse, sin dejarse de lado, sin perderse. Entonces, cuando empiezas a tener ese conocimiento, empiezas a tener estas acciones y realmente empiezas a tener muy buenas relaciones con otras personas o incluso en tu mismo entorno. La dinámica cambia. Al verte a ti de manera diferente, el otro se ve inspirado a cambiar también. En el tema de la familia, los niños ven eso y ven un reflejo de una persona que quieren agarrar e imitar. En la familia, digamos, entre hermanos, entre tíos, lo mismo. La energía de la renovación se nota. Sí es incómodo al inicio, pero es tan bonito ver a una persona a quien amamos brillar, seguir adelante, sacar lo mejor de sí, ver cómo se esfuerza. Obviamente nosotros agarramos y los aplaudimos. Si alguien te jala, toma distancia porque no, quizás todavía no es su proceso, está en su proceso entendiendo, pero tampoco es para que esa persona te jale, ¿me entiendes? Otro tipo de acciones te permiten a ti, proteger tu luz y tu crecimiento y protegerte de personas que podrían lastimarte o que te podrían bajar.
Entonces lo ideal es que cuando nosotros vemos a una persona así, yo les aconsejo que la aplaudan, que le digan, bravo, genial, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Y a veces ni siquiera es necesario ver todo el proceso, simplemente ves a la persona y ves que tiene otra mirada, tiene otro brillo, tiene una sonrisa ahí oculta. Y aunque la puedas ver y vas un poco cansada y todo eso, cansado ahí, preocupado, y porque hay precauciones y preocupaciones en la vida, ves ese brillo. Y esa es la idea. Ser personas con ese brillo, con ese bienestar, con eso que nos hace más humanos, más reales. Es lo bueno, cuando tenemos este proceso de duelo, sí o sí, toda rotura te obliga a mirarte a ti, a volverte a mirar. Porque repito, y ya lo hemos dicho en otros talleres, nadie va a poder llenar el vacío, nadie te va a poder hacer feliz si tú no lo haces. Si tú no te conoces, si tú no te trabajas, nadie va a hacerlo. La idea es que tú aprendas a estar contigo, aprendas a disfrutar estar contigo, crear una vida que agarre y te encante a ti y que con ese crecimiento, esa abundancia de felicidad, puedas compartir con los demás y que los demás se sientan inspirados a compartir esa vida. No para llenar sus vacíos o llenar los tuyos, no, porque desean compartir una vida contigo. Pero eso solo se logra si tienes la capacidad de mirarte y trabajarte, porque las respuestas no necesariamente están afuera. Podemos aprender, podemos tener nuevos conocimientos, nuevas habilidades, pero las respuestas siempre están aquí adentro contigo. Tú sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que quieres cambiar, y si no, pregunta, busca. Si dices, esto no me gusta, pero no sé exactamente por dónde ir, agarra, busca. Hay gente maravillosa ahí afuera que te puede agarrar y ayudar. Hay libros preciosos. Hay este tipo de microtalleres, por ejemplo, que te ayudan, que te sirven. Entonces, sácale provecho a eso. Y estas acciones te dan más habilidades de autodescubrimiento. Obviamente es un camino de autodescubrimiento brutal y te fortalece de una manera personal muy lindo, porque promueve tu versión más auténtica, más real, y te das cuenta que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que antes creías que no. Y estas actividades refuerzan tu autoestima, refuerzan tu confianza, van reduciendo esta necesidad de validación externa y te van generando ese reconocimiento de que vos puedes, porque puedes hacerlo mejor y puedes ayudar a más gente. Además, te permite construir redes de apoyo saludables. Porque cuando tú empiezas a reconocer los patrones, te das cuenta que hay personas que, aunque las ames con todo el corazón del mundo, no te hacen bien. Esas dinámicas no te sirven, ya no te ayudan, más bien te hunden. Entonces vas caminando, obviamente el proceso es un poco contigo y hay que abrazar ese proceso, pero también te va llevando a personas que o han estado en ese proceso o están en ese proceso y te acompañan, que son más empáticos, que son tu apoyo, son tu punto más seguro, son redes de apoyo que se dan cuenta de ese proceso que tú tienes y te apoyan en eso. No te hunden, te apoyan, te guían, incluso te dan consejos para que no caigas en lo mismo que ellos han estado. Porque ojo, una persona que ha pasado por lo que tú has pasado y está donde tú quieres llegar, no te va a criticar, no te va a bajar, te va a aconsejar, te va a decir, esto sí, esto no, haz esto, no hagas esto. Pero siempre desde el consejo, siempre desde la compasión, siempre desde la empatía. No para destruirte, sino para que tú estés mejor. Puede ser incómodo, porque no es fácil aceptar algunas cosas que necesitan cambiarse, pero se puede. Claro que sí se puede. Espero que este taller les haya servido. Ya saben, pueden escribir todos sus comentarios a Expresiones Políticas, al Club Rotaract Renacer, quienes son los que han organizado esto y todavía lo están promoviendo, y eso es muy agradable, muy lindo. Hace falta más de este tipo de acciones. Y bueno, yo soy Noelia Antesana, ya me van a conocer mejor en redes, y nos vemos en un siguiente taller aquí de las microsesiones de amor propio.